Muy buenas noches. Vaya sainete político el de Nuevo León. Parece ser que a la hora que ya estamos grabando este programa ya se definió quién es el gobernador. Creo que correctamente debía de ser Samuel García, quien se bajó de la contienda electoral rumbo a la presidencia y decidió quedarse como gobernador de su estado, del estado de Nuevo León. Pero vaya que hay muchos temas que debatir en este tema de lo ocurrido en Nuevo León, las implicaciones que esto tiene para la competencia electoral. Saludo en esta mesa a Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura Magaloni. Hola, Leo, ¿qué tal? Javier Tello. Leo, muy buenas y noches. desde Nueva York está Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo. Hola, Héctor, Ana Laura, Javier. Bueno, pues se ríe el doctor Aguilar Camín, pero vaya fin de semana, ¿no? A ver, Héctor, ¿por dónde empezamos? Porque esto tiene implicaciones jurídicas, políticas, electorales. ¿Por dónde la ganamos? Bueno, el sainete fue un sainete, pero yo no quiero poner el énfasis aquí en el sainete ni en el desorden. Sí. Quisiera poner el énfasis, a ver qué opina Ana Laura, en el factor que ordenó Exacto. el desastre. El factor que ordenó La Corte. fue la ley. Y la Corte. La A Corte. través de la Corte, pero Sí. fue la ley. Sí. Decimos, fue el Estado, como acusando irresponsabilidades, delitos. Muy bien. Pues aquí hay que decir, en el espíritu contrario, no de denuncia, sino de reconocimiento y de reflexión y de expectativa hacia el futuro, fue la ley. La Suprema Corte arregló el gigantesco sainete, hay una palabra mejor para eso, que habían armado los políticos locales en sus diferencias y en sus pleitos políticos. Sí. Hubo un momento en que había hasta 3 señores reclamando la gubernatura. ¿Qué pasó? Al final se hizo lo que la ley define. Es decir, el señor gobernador pidió licencia, le fue concedida. Fue nombrado, bueno, en esta segunda fase, fue nombrado un interino que no le gustó al gobernador, que ya no era gobernador. Sí, sí. Y ahí empezó el sainete. Sí. Y el gobernador, que ya no era gobernador, nombró gobernador a su secretario de gobierno sin poderlo gobernar. Hasta que la Corte volvió a decir, pues el que tiene razón es el que está del lado de la ley, es el Congreso. El Congreso es el que definió y el gobernador interino de Nuevo León es el señor Enrique Quirós. Hoy el Congreso, en buena ley, recibió la petición de Samuel García. del gobernador, digamos, con licencia, para volver a tomar su puesto. Sí. Recibió, le dio entrada y, sin mayor trámite, votó por unanimidad devolverle su puesto. Es decir, aceptar la renuncia de el que habían nombrado como interino por unanimidad de 38 votos y por 32 votos reconocerle su regreso a Samuel García al gobierno del Estado. Bueno, un sainete ordenado por el proceso legal. Aunque, Ana Laura, están diciendo que la Corte también está jugando políticamente al haber decidido esto. No, es que sí he escuchado ese argumento, Sí, ¿no? claro, bueno. De que cómo es posible que el ministro Lainez, a las 11:30 de la noche, media horita antes de que empezara realmente los problemas políticos, haya salido y haya dicho, no, a ver, señores, aquí está, la Corte dice que el que puede nombrar al interino es el Congreso y se acabó. A mí me parece que Lainez hizo un espléndido papel. O sea, ya estaba Ok. muy revuelto el Estado. Muy. Sí. O sea, ya necesitaba alguien aplicarlo con firmeza, lo que dice la Constitución de Nuevo León, que perfectamente sabía Samuel García que dice esa Constitución. Sí. Y se estaba tratando, o sea, si empieza el sainete por algún lado, es el señor gobernador, Samuel García, tratándose de ir a la elección y poniendo además al interino. Todo el mundo sabemos que la Constitución de Nuevo León dice que si es más de 30 días, el interino lo pone el Congreso. Y eso
Pero no es la primera vez que Samuel se salta las trancas constitucionales de su Estado. O sea, el Estado está en una crisis constitucional permanente. No se publican las leyes. Hay cientos de controversias constitucionales. No hay fiscal. O sea, no hay fiscal. O sea, no logran gobernar porque el mandato de los electores fue un gobierno dividido. Más que Congreso, 2/3 partes lo tiene el PREAN, claro. y el gobernador es de Movimiento Ciudadano. Y Samuel García, a mí me parece que de forma muy autoritaria se ha tratado de saltar las trancas, inclusive en esta última, poniendo al Estado en una ingobernabilidad tremenda, sabiendo que al final, o sea, como hay cosas en el derecho que sí dan margen a interpretación. Lo que estaba litigando Samuel no tiene margen. Bueno, es clarísimo. contribuyo con un Pleno dato. derecho. Cuando metió una demanda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la metió no solamente mintiendo, sino poniendo documentos apócrifos, falsos. Y, bueno, Y el tribunal le dijo, oiga, ¿y qué me perdón, dicen pero no. del juez de distrito laboral en la Ciudad de México o el otro en Reynosa? Eso es el típico litigio corrupto. Sí. Que te estás buscando las chicanadas. Si yo fuera miembro del Consejo de la Judicatura, ahorita estaría investigando a ese juez. Y esas son las cosas en donde empieza a ser súper complicado gobernar, porque hay estas chicanadas, que el juez sí te hace caso, que es amigo de no sé quién, y pasa lo que estaba pasando, que es increíble que hayamos llegado hasta ese punto. O sea, de punto de partida, Samuel García sabía que no se podía ir a la contienda electoral y, además, nombrar al interino. ¿Por qué hay siempre un juez dispuesto a hacer sentencias absolutamente ridículas? Aquí en el caso de Samuel García, pero pienso en Yasmín Esquivel. Lo mismo. Hubo Ciudad una- de México sí. parando un proceso, porque hay corrupción en el Poder Judicial. Y por eso se tiene que atender y ver cómo fue que ese juez hizo lo que hizo. Javier, es la nueva política que No, promete bueno. Movimiento Ciudadano, caray. Bueno, ahorita si quieres hablamos de Movimiento Ciudadano. Bueno, que es pero un pues es desastre que- en todos los sentidos para Movimiento Sí, Ciudadano. es un pero desastre. yo lo que diría es que en efecto son las instituciones, son las reglas, es la ley que resuelve esto, pero sí hay que reconocer que nuestro país es un país donde esas reglas, esa ley, es un punto de partida en México. Es el punto de partida para negociar. A ver qué logras. A veces con la ayuda de un juez corrupto, a veces de otra manera lo resuelves. Totalmente. Pero la ley es visto como un punto de partida para negociar y a ver qué sacas, ¿no? Y así yo creo que lo vio Samuel, ¿no? A ver, eso dice la Constitución, pero vamos a ver, yo aquí tengo el apoyo de no sé Lo quién. llevo muy lejos. Pero no quiso etcétera. negociar. Bueno, negociar. Es que ese es el punto. Estoy usando negociar de una manera muy amplia. Es que el Incluye- problema de Samuel García es que no ha querido y ni sabido negociar en Nuevo León. Pero Esa es nada. la realidad. Nada. Sí, nada. Sí, El Estado parado. sí. Pero en efecto, creo que ahí hay un tema clave, importante de aprendizaje para todos nosotros, y es. para lo que viene hacia adelante. Movimiento Ciudadano es un desastre. ¿Quieres? O sea, Déjame, nada más sí, acabo con la sí. parte jurídica. No sé si tengas algo que agregar estrictamente la parte jurídica, Jorge, o ya nos vamos a lo político. No, yo simplemente haría una pregunta, Leo, que es que si realmente fue tan ingenuo Samuel y fue tan ingenuo Dante Delgado para pensar que sí había una solución jurídica a la disyuntiva que mencionaba Ana Laura, es decir, o candidato con interino contrario o no candidato porque no hubo interino a modo. Yo no creo que hayan sido tan ingenuos que por cuenta propia pensaron que sí era posible. Yo creo que alguien o algo los convenció de que sí se podía cuadrar el círculo y tener a un interino a modo y que él se fuera de candidato. ¿Quién o qué los convenció? No sé, pero creo que hubo algo. No quieres especular, Kissinger. no quieres especular, Kissinger. Jorge. Kissinger, la muerte de Especulo Kissinger. feliz. A ver, Desde la ultratumba. el factotum que se llama el PG fue López Obrador, obviamente. Sí, claro, porque a ver, ya entramos a la parte política, Javier, y ahí sí, bueno, a ver, es que la jugada era obvia, hasta la habían hecho explícita. Era poner a Samuel García para quitarle votos a Xóchitl Gálvez.
Sí, yo creo que pensar que puedes lograr la cuadratura del círculo en estos temas en México no es algo absurdo. Yo creo que es muy tristemente común. Es decir, tal vez cada vez menos común, tal vez en esta coyuntura era poco probable que lo lograras, pero de que este tipo de cosas suceden mucho en nuestro país, en distintos ámbitos, más allá del electoral, etcétera, etcétera, suceden constantemente. Insisto, la ley es algo que se usa más que se aplica, es algo que aprovechas si sientes que tienes la capacidad de aprovechar. Entonces, no veo ninguna locura en ese sentido de pensar que iban a tal vez lograr esa cuadratura del círculo. Se equivocaron y el costo es altísimo, yo creo, para Movimiento Ciudadano y para Samuel. En fin. Pues vámonos a las implicaciones políticas, si te parece, Héctor. A ver, yo creo que es importante que, digamos, el camino legal haya sido la solución a este enredo político, a este pleito, porque es un pleito político a muerte el que traen los políticos neoloneses. Vamos a dejarlo ahí. Y probablemente los vamos a tener todos los políticos durante el año que viene. Por cierto, déjame decirte, porque Dante Delgado escribió, es que Samuel recibió 786,000 votos, pues los mismos que recibió el Congreso. O sea, no valen unos más y otros menos. Ese argumento de que a nosotros nos tienen que dar la gubernatura porque la gente votó por MC, no, perdóname. Lo que yo quisiera tomar nota para el futuro que viene es que en esta ocasión hubo un ordenamiento juicioso de acuerdo con la ley de un conflicto político mayor que había en un Estado. Tomemos nota, ojalá sea un precedente para los siguientes conflictos que vamos a tener. Ahora, ¿esto quiere decir que se acabó el pleito político en Nuevo León? De ninguna manera. ¿Esto quiere decir que ahora el Congreso de Nuevo León va a ser un Congreso colaborativo con Samuel? No. Probablemente lo que vamos a ver es el mismo pleito ahora desde el Congreso contra el gobernador por las muchas cosas que hizo ilegales. En 3 días de locura y de descontrol personal, hizo muchas cosas. Yo no sé de qué tan graves son, pero muchas cosas ilegales. Nombró un gobernador, publicó unas cosas es decir, suficiente. Y en algún momento dijo, y yo cuando regrese como gobernador, los voy a barrer a toda la oposición del Estado de Nuevo León. Aquí no van a ganar ni un voto. Entonces, todas esas cosas a mí me parece que configuran con toda claridad elementos para que un Congreso mayoritario contrario a Samuel, pues le monte por lo menos un principio de juicio político y que la política enredada, enconada que hay de Nuevo León, la vamos a seguir viendo. Pero, ¿dentro de qué? Dentro de un orden en donde la ley puso a cada quien en donde debe estar y en donde merece estar. Es que esto que decía Jorge, creo que es muy importante. A ver, es que el PAN y el PRI hicieron lo que tenían que hacer desde el punto de vista político. ¿Por qué se iban a comportar como caballeros ingleses? ¿Por qué le iban a pavimentar el camino a su propio funeral? A Samuel García les estaba comiendo el mandado. Pues era lógico que le iban a decir, no, chato, o una de dos, o te quedas sin la gubernatura o te quedas sin la candidatura. Samuel García, por cierto, decidió irse por la gubernatura. Ojo, eso también es dato, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Yo creo que Samuel García pensaba que lo iba a poder tratar a través del judicial. Sí. Y que iba a poder lograr ciertas suspensiones y ciertas cosas. Hay cierto lo que dice Javier de la ley puede ser el punto de partida, pero también hay cosas que son como muy claras en la ley. No sé, ¿quién nombra al interino después? O sea, ahí no hay tanto margen más que negociar realmente el nombramiento con el Congreso. Saltártelo. O intimidarlo. Descaradamente saltarlo. No, o sea, sí cuidamos las formas en esa cosa y lo negocias y le dices, ponme a fulanito de tal para que no vengan investigaciones en mi contra. Pero algo tan textual de la Constitución iba a ser muy difícil saltable de la forma en la que se había propuesto Samuel saltarla. Ana, ¿qué hubiera pasado? Y eso me parece absolutamente tonto.
absolutamente descarado, de no saber bien en qué contexto está pisando Samuel. O sea, y eso me parece que no es normal, digamos. Pero, hay un error grave ahí. ¿Qué hubiera pasado si Samuel desconoce el fallo del ministro Laides? No, pues ya es desacato, ¿me entiendes? Ya no, Pero- pues ya lo pero- pueden destituir. Lo pueden ¿Quién? meter. La Corte. ¿La Corte puede O sea, destituir puede a un sí, gobernador? Sí puedes. Por, ¿O no por tienen que incumplimiento de desaparecer sentencias. los poderes, el Senado? No, puedes quitar al gobernador o sea, tienes que empezar todo un incidente de incumplimiento de sentencia, cosa que hubiera metido en un follón peor. No, a Nuevo León, hubiera ¿me sido entiendes? todavía peor el asunto, ¿no? Pero a mí sí Total. me parece, en términos reales, así como conociendo las posibilidades del derecho y de la ley, a mí sí me parecía increíble lo que estaba haciendo. No, pero digo, yo creo Fuera que de- Samuel García la regó y fue un sainete Pero, o sea, espantoso. Pero cuando la Corte dijo hasta acá, como Gore versus Bush, cuando la Corte dijo hasta acá. Pero hasta todavía Gore tenía algún punto que defender. No, claro. Este no tenía pero vaya, nada. si en la última instancia, sí fue la última instancia. Y saben que, o sea, No quiso estirar todavía más la liga. hay que Por pensar eso, que está claro. pasando con debilitar a la Corte y la necesidad de que Claro. estos pleitos Total. se resuelvan con la ley, porque no tienes otra manera de resolverlo, ¿no? Eso es muy importante, porque si se hace el plan C, pues quién sabe cómo quedaría, ¿no?, Todo la esto, Corte claro. en ese escenario, imagínense, ¿no? Bueno, Ahora sí todo es vámonos a lo político, Javier. ¿Qué quieres empezar con? ¿A ti qué tanto te gusta MC? ¿Por qué No. empiezas con MC? MC No, yo creo hoy que es lo menos importante. no tiene candidato. Sí. Y por lo tanto lo que se ve ahorita es una parejera entre Xóchitl y Claudia, y eso sí cambia la dinámica de la, No, de la muchísimo. elección. Muchísimo. Digo, brevemente, MC yo creo que es un trancazo en todos los sentidos. Para MC, en el corto plazo y en la coyuntura electoral, se quedan sin candidato. En el mediano plazo, su gran apuesta de ser una tercera vía, de ser o convertirse en la segunda fuerza política, etcétera, etcétera, creo que también es un golpe duro a eso por una realidad que todos vimos en tele, en fin, o sea, Sí. más allá del chisme. Esto fue algo muy visual, muy claro. Bueno, la toma etcétera. del Congreso, no hemos dicho nada al respecto. En fin, pero todo es lo que estuvo alrededor de esto, ¿no? O sea, Esas son un las chorro cosas de que- cosas. Sí, Las ilegalidades, es lo que digo. Exacto. que le dan a un La juicio político. turba entrando al Congreso tipo 6 de enero, allá en Estados Unidos. O sea, de ese. Entonces de ese es un calibre. trancazo para la imagen del Movimiento Ciudadano en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Es creo que un problema también porque divide más. Sospecho que era un partido que ya estaba medio dividido desde que sale Xóchitl como candidata del frente. Pues unos quieren ir con Xóchitl y otros no, etcétera, etcétera. Esto los divide más. En fin, yo creo que es un trancazo muy duro para el Movimiento Ciudadano. Ahora, Jorge, PAN y PRI lograron lo que querían, que era sacar del camino a Samuel García. O sea, aquí gana la oposición. Se hizo presente Gana el frente. la oposición en México. Jorge. Sí, absolutamente es lo que muchos dijimos desde hace un par de semanas, que lo que tenían que hacer era sabotear la candidatura de Samuel García en Nuevo León y no negociar quién quedara como interino, y el PRI y el PAN lo hicieron muy bien, hicieron lo que tenían que hacer, tumbaron a García y por lo tanto dejaron a MC en una situación de extrema debilidad, donde probablemente ya no pinten en la elección. Yo nunca estuve convencido que Samuel García iba a pintar, pero ya ahorita No, sí venía creciendo. Sí venía creciendo, Fuerte, ve la encuesta de hoy en la encuesta hoy de Reforma, quitando indecisos, quitando no respuesta. Oye, ¿tú sabes quién hizo la encuesta de Reforma, Leo? Pues el nuevo encargado de Reforma, Rodrigo, creo que se llama, el que dejó Lorena No, yo Becerra. no sé quién sea, no tengo idea. Bueno, Por eso, yo no tengo idea quién es. Pero O sea, tú trae ciérrame, en yo no. efectiva Pero, en fin, 16%. en todo caso, eso es para decir que Sí. me da igual. Yo creo que no iba a crecer ni iba a pintar. Pero en todo caso ya no es candidato y no veo a qué candidato o candidata puedan No. poner que pinte. Creo que es un enorme fracaso de Dante Delgado, que no sé cómo se va a reponer del mismo. Y no sé si la gente de Morena, los más jóvenes, los más listos, los más, pues diría, íntegros, vayan a reaccionar ante este terrible descalabro
de Morena. Pero es también un descalabro de López Obrador, Claro. a menos de que pensemos que López Obrador no tenía nada que ver, no tuvo nada que ver con la candidatura de García. Más bien yo tengo la impresión, en primer lugar, que fue López Obrador el que paró la candidatura de Ebrard por MC, que es lo que Dante quería, porque López Obrador pensaba, tal vez con razón, que Ebrard le quitaba más votos a Claudia Sheinbaum que a Xóchitl, y además no quería el lío que podía crear Ebrard. Le impuso a Dante la candidatura de Samuel García, no funcionó, no prosperó, pero otro derrotado de este sainete, o como le queramos llamar, es López Obrador. Sí, sin Y duda. entonces ahora lo que hay que ver es, ojalá la oposición y Xóchitl puedan aprovechar esto para un relanzamiento de la campaña y tomar, digamos, apoyarse en esto para irse para arriba, porque ya empieza a llegar el momento de que se tiene que ir cerrando esa brecha, que si es de 17 o 26 o 42, es una brecha muy grande y hay que cerrarla si quieren tener esperanza de ganar. Yo creo que hay un ganador en MC y se llama Luis Donaldo Colosio Riojas, que dio una entrevista a Código Magenta que si no la han visto vale mucho la pena porque es un tipo centrado que dice no es el momento, le ganó la ambición a Samuel. Hay que echarle el ojo ya a Colosio, yo creo, ya, porque también Samuel dijo los veo en el 2030. Bueno, pues espérate, deja que pase el 2024, ¿no? Pero creo que dentro de Movimiento Ciudadano sí hay gente que pueden verse fortalecidos dentro del partido. Pero, hijo, a ver qué pasa dentro de ese partido. Pero bueno, se vuelve una parejera, Héctor Aguilar Camín. Y una parejera es lo que gana una candidata, la pierde el otro. Gana una, pero la otra pierde. Entonces valen doble los puntos. Claro, pues claro, pero a ver, primero lo de Colosio. Sí. Colosio lo que ganó aquí y lo que mostró el sentido estratégico, ganó futuro. Eso. Es un personaje Así es. que Sí, ya totalmente. era Sí, tiene razón. en esta jugada, era un personaje visible, mucho más visible que Samuel, Sí, por cierto, sí, de arranque, sí. y escogió muy bien ese tiempo y dijo, Sí. este no es nuestro tiempo, Sí. nuestro tiempo es el siguiente. Sí. Y en ese sentido, yo creo que ya es el candidato adelantado Sí. de la sucesión de 2030. Pero el otro tema es que no solo perdieron su candidato, sino que había arrancado muy bien Samuel García. Sí. Por razones que a mí no me gustan, con formas que a mí no me gustan, pero que da igual. Lo que importa es La efectividad, que claro. eran muy efectivos Sí. para el sector o para uno de los sectores en donde se va a decidir la elección. Porque es ese sector de jóvenes Sí. que no votan, o que no les interesa votar, el sector de clases medias que abominan la política, no quieren Sí. ni enterarse de votar. Es un sector enorme que está en disputa, Sí. que no es que lo tenga la oposición, no es que lo tenga Xochitl, se lo tiene que ganar. Las encuestas lo que nos dicen es que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja considerable sobre Xochitl. Bueno, el problema para Claudia en esto es que ese sector al que le pegaba bien Samuel y al que tiene que ganarse Xochitl, para ese sector Claudia no parece tener una oferta. Entonces, la elección se va a definir mucho en ese grupo enorme de quizá 30, 35 por ciento de personas que no han decidido su voto, pero que tampoco son partidarios de López Obrador o de Morena o de la 4T. Están ahí y les había gustado mucho Samuel, a juzgar por su salida. Y entonces, lo que pierde aquí el presidente en su estrategia de dividir a la oposición es al mejor candidato que tenía para eso, Sin duda. Samuel García. Sin duda. Esto cambia, desde luego, cambia toda la dinámica, ¿no? O sea, Sí, además yo coincido Por eso, con- a ver, yo siempre digo,
las elecciones están llenas de sorpresas, de circunstancias. Nada que el arroz ya se coció, hombre, por favor. Pues bueno. O sea, vean cómo cambió en unas pocas horas la dinámica de la elección, Ana Laura, ¿no? Sí, pero yo coincido con Héctor que si yo fuera Movimiento Ciudadano, Xóchitl o Claudia, estaría pensando qué es lo que les gustó de Samuel y a quiénes les gustó. Absolutamente. Sí. Y cómo conseguir, porque yo no coincido con Jorge que no tenía futuro. Yo creo que estaba bien elegido como la tercera opción y que sí estaba atrayendo ese voto Sí, más. sí venía creciendo. Sí, Yo con creo los, que sí. con los tenis naranjas y fosfo y su La chava esposa. y no sé qué, sí. Entonces, hay una ventana de oportunidad para un personaje así. Y quizá yo no veo a alguien así en Movimiento Ciudadano, pero tampoco veo ni a Xóchitl ni a Claudia. Haciendo eso. Para ser honesta, tienen que inventar el lenguaje, la propuesta, porque ninguna de las dos me parece que todavía le resulta Y son de otra atractivo generación. es otra generación y Es es otro otra lenguaje. generación, Y yo creo que es una ventana de oportunidad para ver cómo jalarse los votos de Samuel. Y que yo coincido que son súper importantes. Ahí yo creo que ahí es donde está Por cierto, la a mí contienda. una de las cosas que me tiene muy animado es que yo empiezo a ver, se empieza a prefigurar una nueva clase política rumbo al 2030, tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición, pero eso ya será motivo de otra mesa. Javier. Hablemos de 2030. Sí, a ver, hablemos de 2023, ya no de 24, pero bueno. Javier. Yo creo que el voto donde tenía potencial Samuel García, más que clase media, yo diría que era jóvenes. Sí. Que es un electorado que vota poco. Menos, sí. Que vota menos, ¿no? Entonces, una de dos, se lo puede ganar Claudio, se lo puede ganar Xóchitl, pero pueden hacer lo que siempre hacen, que es no salir a votar. Y en una de esas, También este descalabro de Samuel García puede precisamente, imagínate si eras un chava que te emocionó Samuel, que era la primera vez que te emocionaba la política y pasa esto, dices, híjole, qué grave error haberme emocionado por la política. Es decir, puede generar mucho desencanto, ¿no? Sí. No sé, o no, o tal vez ya aprendieron y están emocionados y punto, y ahora sí se los va a ganar a alguien porque van a salir a votar, no sé. Bueno, fueron pocas semanas. Fueron pocos semanas. días, en realidad, ¿no? De Muy campaña. pocos días, ¿no? Pero ese además era... se va olvidando en el tiempo. Sí, ¿no? ese Hay era, algo que y aprender. en función de lo que pase, ¿no? Sí. Pero Se va olvidando al personaje Samuel García, pero esa franja de sensibilidad. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está, y es enorme. Y el una que le ventana pegue oportunidad. a eso, probablemente. Ahora, va lo a pegaba ganarle. con el estilo frívolo, que a mí tampoco me gusta, como dice Héctor, pero es un estilo frívolo, simplón, en fin, medio populista en tu definición. Tu definición. No, totalmente. Yo diría que De que tal vez... apela lo más a los peores. Tal vez la menos populista de esos tres candidatos es Claudia Sheinbaum. Xóchitl y Samuel algo tienen. Eso no significa que eso es lo que son, que es lo que más son, etcétera, pero tienen algo de ese perfil. Y la que tal vez menos tiene ese perfil es Claudia Sheinbaum, ¿no? Jorge, ¿cómo ves? Mira, yo sigo no convencido de todo lo que ustedes dicen. Un par de encuestas Patito y una de Reforma levantada en un momento donde normalmente era lógico que tuviera una presencia este cuate. Yo no veo que eso hubiera prosperado, no veo esa franja de jóvenes estando dispuestos a votar. Vi que el 70% de las visitas de Samuel en redes sociales de su spot fueron en TikTok, y hasta donde entiendo, algo como 80% de los que están en TikTok tienen menos de 15 años. No votan. Hasta donde yo sé, no votan. En fin, yo todo eso no lo comparto. ¿No Pero, sientes que es sí traía hipócrita a estas alturas? ¿No sientes que sí traía el momentum electoral? No. Yo No creo lo que sientes. los medios, la comentocracia, que sí cuenta, Sí. armó un momentum que no era real y que se hubiera desinflado muy rápido por todo eso que ustedes dicen, por lo frívolo, por lo superficial, por lo payaso, etcétera. Pero bueno, y también diría por las acusaciones de corrupción, porque por algo quiso dejar un interino a modo. Claro. O sea, abandonó una campaña presidencial donde ya tenía dinero, ya tenía la postulación de un partido, ya tenía todo esto que ustedes dicen, la franja de jóvenes, bla, 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 todo ese rollo,
De repente lo desechó porque no pudo conseguir un interino a modo. Y como que, ¿por qué no? Pues porque sabía que lo iban a pasar a la báscula, le iban a revisar los calzones. Sí, sí, sí. En los cajones del escritorio de la oficina del gobernador. Entonces tampoco me vengan ahora que iba a aguantar 8 meses de exposición a todo esto y pasar perfectamente limpio como si nada, siendo que no, fíjate lo que abandonó. Hay gente que se muere por tener eso. Claro. Se mueren, o sea, dan un brazo, una pata, lo demás. A ver, yo quiero ser candidato de MC, arrancar con 10 puntos en las encuestas, tener todo el dinero que legalmente tenía MC, más lo que López Obrador le iba a dar a Dante, que lo hemos platicado aquí. Todo eso, de repente dijo, ¿saben qué? Mejor no, ahí muere. Y como que, ¿por qué? Por noble, por el Estado de Nuevo León, por el bien de los regios. Él dice ¿Por qué? Él dice que para seguir el proyecto de cambio del nuevo Nuevo León. Muy importante. En el 30, Jorge. En el 30, sí, cómo no. Ahora. ¿Cómo no? Bueno, entonces, en fin. Un último comentario. Yo esa no me la creo, ¿eh? No, claro que no. De un punto de lo de Jorge, de las encuestas. Sí. Tenemos que hablar seriamente de esto, porque las encuestas en México no están bien. No están bien. Están compradas. Están... Unas sí y otras no. No sabemos. Hay que escoger cuál. Cada quien escoge una. Sí. Y van a ser fundamentales en la batalla por el arroz cocido a partir de esta elección en que nada más hay 2. Porque entonces empieza el arroz cocido de que Claudia lleva 75-25. No. Bueno, a ver, uno dice 75-25 y la otra dice 60-40. Bueno, una u otra están diciendo la verdad. La verdad no está en el medio, y lo digo puntualmente por el método de mezclar cosas que tienen diferencias tremendas. Yo estoy completamente de acuerdo y tenemos que debatirlo. Y lo vamos a debatir sin lugar a dudas. Yo solamente sigo diciendo, y si no tenemos las encuestas, entonces ¿cómo vamos midiendo? El problema es ese. El problema es que no tenemos. Y nos están quitando los encuestadores en general, por el negocio, un referente fundamental para la reflexión y para la previsión ciudadana. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa. El conflicto en el Medio Oriente continúa y desde hace rato queríamos debatir este tema, si es justa o no esta guerra allá entre Israel y Hamas. Regresamos.